Continuamos en esta mañana con la serie Camino a la Cruz. Esta es la parte número 2, Camino a la Cruz. Y el subtítulo de este mensaje es ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Te invito a que busques en tus Biblias allí el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y quiero, mientras tú buscas en tu Biblia, darte la oportunidad y entonces quiero dar un poquito de información en dónde estamos aquí. Esta es una segunda escena que vamos a ver en esta mañana. La semana pasada estuvimos viendo la escena donde Jesús fue traicionado por Judas. Y primeramente donde Jesús anuncia de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y ahora en esta ocasión pues la traición en general. Ya Jesús había identificado quién lo iba a traicionar, a traicionar. Y vimos durante la semana pasada todo este evento de la traición de Cristo Jesús. Sin embargo, hoy vamos a estar delante de la oportunidad o otra escena donde ya estamos hablando unas horas antes de la muerte y la crucifixión de Cristo. Unas horas antes, apenas. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana en Mateo capítulo 27, comenzando en el versículo 15, dice así. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que él le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguían nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre vosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Quiero prestarme atención en esta mañana en el versículo 27 que dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con Jesús? O quizás las personas que nos escuchan allí en internet, ¿qué van a hacer con Jesús? Ustedes que nos escuchan a través del internet. Y esta es la gran pregunta. En medio de esta escena, una escena difícil y una escena que quiero que sepan de que estableció cierto récord en la historia. Cuando Jesucristo iba ya en su último momento siendo juzgado para ser presentado delante de la muerte, hubiera tenido la oportunidad de salvarse. Hubiera podido existir la oportunidad de que a Jesús no lo hubieran sacrificado, no lo hubieran matado. Pero en esta ocasión dice que Pilato es el que le pregunta a la gente: ¿ustedes qué quieren que yo haga? Y había este hombre, presidiario o criminal llamado Barrabás. Importante decir en esta mañana que Barrabás, históricamente hablando, se consideraba en aquel tiempo uno de los mayores criminales. Sin embargo, Jesús no era un criminal. Jesús no era un asesino. Jesús era simplemente alguien que había sido llevado delante de la justicia, dice ahí, por envidia del pueblo o de un grupo, un sector de la población en esta ocasión.
La pregunta que hace Barrabás determina una cuestión histórica que nosotros ahora estamos viendo en estos momentos. Hace apenas unos minutos antes de comenzar el servicio, habíamos un grupo de hermanos allí parados al frente, a la entrada de la iglesia, hablando sobre la situación económica que se vive en los Estados Unidos, digo en el mundo en estos momentos. Una situación tremendísima. Una situación donde económicamente hablando, todo está listo, atención con esto, todo está listo para la aparición de lo que nosotros encontramos en la Biblia como el anticristo, que va a ser el hombre que gobierne, un solo hombre que gobierne todo el mundo política y económicamente hablando. Todo está listo. Todos los elementos han sido puestos. No hay en estos momentos ni un solo gobierno o país en todo el mundo que pueda controlar la situación económica que existe ahora. La Biblia dice que la única persona que va a lograr hacer eso es el anticristo. Te estoy diciendo de que lo que estamos leyendo en esta mañana es la antesala de una revelación o más bien de una profecía, porque mire lo que pasa aquí. Dice este texto bíblico de que cuando Pilato le pregunta al pueblo qué quieren que haga con Jesús, el pueblo le pide a Pilato que suelten a Barrabás y que sea Jesús el que tome el lugar por Barrabás en esta ocasión. Dice que en este momento este hombre, Pilato, pide ¿qué? Agua. Es decir, se supone una palangana, no sé cómo le digan ustedes, una vasija con agua para lavarse la mano. Ese era el significado. En aquella ocasión, dentro de su cultura, ese era el significado de que una persona era inocente de lo que estaba sucediendo. Y él dice esta expresión: me lavo las manos y mis manos quedan libres de la sangre de este hombre que es inocente. Pero mira lo que dice este pueblo en esta ocasión. Dice que su sangre, esto lo dice en el versículo 25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. ¿Sabe lo que eso significa? Déjenme explicarle. Los judíos en esa ocasión dijeron que ellos se hacían responsables por la muerte de Cristo Jesús y por la sangre derramada por Cristo Jesús. Y ustedes saben de que aproximadamente 30 o 35 años, un poco más, como unos 40 años después de eso, Jerusalén fue destruida totalmente y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Hasta esta fecha, hasta estos momentos, aún los judíos son perseguidos por esta declaración que hicieron hace 2000 años atrás. Es más, algunos de ustedes quizás fueron testigos de ver allí en la televisión que apenas la semana pasada un joven islámico llegó a una escuela judía en Inglaterra y mató a una serie de niños. En Francia, perdón, no en Inglaterra, en Francia, gracias. En Francia, y mató allí una serie de niños y creo que los maestros también. Creo que fueron 7 personas judías. Y ahora la policía ha descubierto de que este joven tenía plan de matar a otros judíos también. Esta declaración que se hizo hace 2000 años atrás por el mismo pueblo judío, donde dijeron nos hacemos responsables de la sangre de Cristo Jesús. Bueno, desgraciadamente, quiero decir esto, desgraciadamente, hasta estos momentos, todavía muchos de nosotros estamos haciendo decisiones incorrectas que marcan nuestra vida por el resto de la eternidad. No tenemos que hablar necesariamente de los judíos. Estamos hablando de ahora nosotros los gentiles, aquellos que no somos judíos. Aún hacemos decisiones, tomamos opciones que nos afectan por el resto de nuestra vida, nos marcan. Todavía hay muchas personas ahora que se están haciendo responsables en ellos mismos sobre la sangre de Cristo
sobre alguna de estas personas. Y tú vas a decir, pastor, ¿cómo es posible si esto fue una declaración entre los judíos? ¿Fue un problema personal con Cristo Jesús? No. Porque Cristo Jesús dice la palabra de Dios que viene, dice a salvarnos, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. A ti y a mí. Y nos salva solamente a aquellos que, dice la palabra, es más, Juan 3:16 dice de que Jesús solamente salva a ¿quién? A los que creen en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. El que cree en Jesús es el que es salvo. El que no cree en Jesús no va a hallar salvación. Esto lo dice claramente la palabra. Y hay 4 cosas que nosotros vamos a poder hacer. Opciones que tenemos, y allí en tu material de estudio tienes la oportunidad de llenar los espacios en blanco en esta mañana. 4 cosas, 4 opciones que nosotros tenemos sobre la misma pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con Cristo Jesús entonces? Número 1, la primera es ser indiferente. Podemos ser indiferentes a Jesús. Hay varias formas de ser indiferentes a Jesús. Una forma es cuando alguien nos habla de Jesús y nosotros no queremos creer. Yo me crié en un país ateo, donde desde que tenía sentido o uso de razón, yo escuchaba en la escuela, por ejemplo, y a la gente y en la televisión y en las propagandas de que Dios no existía. No hay Dios. Los ateos no creen en la existencia de Dios. Creen en la existencia de Cristo Jesús. Pero Jesús se ve como un personaje político o social, pero no como el Hijo de Dios. Dios no existe. Eso no tiene nada que ver. ¿Quién creó las cosas? La naturaleza. Lo que para nosotros es Dios, para ellos es la naturaleza, simplemente, y las cosas se formaron de la nada. Y aquellos de ustedes que quizás que estén un poquito involucrados o relacionados con este tipo de conceptos, saben a qué me refiero. Eso es lo que se llama ateísmo. Durante 15 años yo viví conectado con el ateísmo. Yo no era ateo, porque al mismo tiempo nací en una familia cristiana. Y mis papás me enseñaron de que existía un Dios, y que ese Dios era el creador de todas las cosas, y el creador mío también. Pero había un choque. Pero ese choque, te voy a decir una cosa, a mí no me molestó mucho. Porque cuando yo iba a la escuela y los maestros me enseñaban de que Dios no existía, yo sí sabía que existía. A mí no me preocupaba mucho que los maestros no creyeran. Me daba pena quizás que algunos de mis amigos igual, o la mayoría de mis amigos también creyeran que Dios no existía. Yo recuerdo que en una ocasión una maestra me hizo una pregunta de este tipo, públicamente, porque ella sabía mi creencia y mi fe. Y yo le dije a ella me preguntó, ¿tú qué crees? Digo, ¿usted quiere que yo le diga lo que yo creo o lo que usted me enseñó? Y se quedó un poquito, no tenía muchas palabras. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que Dios existe. Estábamos hablando precisamente de la creación. Es decir, la Biblia, por ejemplo, dice de que Dios creó al hombre. Los ateos dicen de que no. Los ateos dicen de que el hombre fue la evolución del mono. Y yo le dije a ella, usted nos enseñó de que el hombre viene del mono, pero yo creo que Dios creó al hombre. Por expresar lo que yo creía, fui suspendido. No solamente suspendido de la materia, sino expulsado de la escuela también. Le estoy diciendo esto para lo siguiente. Papás, no le echen la culpa a la sociedad. No le echen la culpa si sus hijos no son creyentes o si andan mal y descarriados. No le echen la culpa a la escuela. No le echen la culpa a que los amiguitos y la escuela y la gente ahora son ateas. No le echen la culpa a eso. Cuando nosotros los padres nos preocupamos en darle a nuestros hijos una buena educación cristiana en el hogar, una educación bíblica, los jóvenes crecen en base a esa educación y honran el nombre de Cristo Jesús cuando sean grandes también. No se dejen llevar por estas cuentos y por esta serie de razones para justificar simplemente nuestro mal trabajo con nuestros hijos en algunas ocasiones. Ahora, después que yo salí de mi país, donde viví durante 15 años, mi imagen era de que quizás la mayoría de las personas eran ateas, porque
en mi país era solamente un grupo muy pequeño de cristianos, de creyentes. Entonces me fui a vivir a España. España, si tú no sabes, es el país hispanoparlante que tiene la mayor dominio o diría control de la Iglesia Católica Romana. Y cuando llegué allí me di cuenta entonces que la mayoría de las personas eran católicas, no evangélicas, eran católicas, pero creían en Dios al menos. Sin embargo, con todo y eso me encontré con unos cuantos ateos también. Había muchos de los muchachos, de los jóvenes allí que no creían en Dios, a pesar de que ese era un país muy, muy católico. Después tuve la oportunidad de vivir en México durante 3 años. México es el segundo país en todo el mundo, no solamente en América, en todo el mundo es el segundo país más católico del mundo. ¿Tú sabías eso? Aquí está Clemencia, que es mexicana, y te puede decir. El más, de hecho, el Papa está en estos momentos, esta semana, de visita allí en México, y aquello es una celebración tremenda. Bueno, quizás en Cuba yo creo que llega mañana. Bueno, anyway, ayer era en México, ok. Como quiera que sea, pues estuvo en México y estuvo en Cuba. Mira, estuvo en los dos países. Yo vengo de Cuba y ahora estuve en México y sabiendo qué es lo que pasaba en México, donde todo el mundo cree en Dios. Con todo y eso hay mucha gente que es atea. No cree en Dios. No creen en la existencia de un Dios. Dan justificaciones y razones miles, pero no creen en Dios. Después viví también en Venezuela. Igual, Venezuela, a pesar de ser un país con muchas raíces católicas, hay muchas personas que uno conoce allí que no son creyentes, que son totalmente ateos y no creen en Dios. Y mucho más aquí en los Estados Unidos, donde yo al menos llevo casi 35 años viviendo en este país. Y aquí en este país también hay muchas personas que son totalmente ateas, no creen en Dios, no creen en la existencia de un Dios. Hay dos formas en esta mañana que te voy a mostrar de ser indiferente a Dios. Una es cuando la gente no cree en Dios, absolutamente, estoy hablando de los ateos. Pero la otra es cuando hay personas que creen en Dios, creen en la existencia de un Dios, creen en la existencia de un Jesús. Hay algunos que dicen haber creído en Jesús en alguna ocasión. Hay algunas personas que han dado aún testimonio, han levantado su mano quizás a la hora de una invitación en una iglesia o en algún lugar y confiesan haber creído en Cristo, pero la verdad, a ellos les importa poco lo que Cristo Jesús espera de nosotros. Esto quiere decir que ellos hacen su vida como si no fueran cristianos. En muchas ocasiones, algunas de estas personas, sus vidas tienen mucho menos que desear que la vida de algunos que no son cristianos. Con pena lo decimos. Pero estas son las dos formas de ser indiferente a Cristo Jesús. Hay gente que no les interesa a Cristo, no les importa. Ellos escuchan hablar de Jesús, algunos porque es una cuestión de familia, otros creen a lo mejor de que esto de Cristo Jesús es una cuestión aquí de cultura. Bueno, mi familia es religiosa, o es cristiana, o es católica, o es evangélica, pero es una cuestión de cultura. Es como comer el arroz y frijoles negros. Así nacimos, con eso nacimos y nos hemos identificado con eso, pero nada más. A la gente no toman en serio en realidad lo que es una relación con Cristo Jesús. La número 2 es el rechazo. Tú puedes rechazar a Cristo Jesús. Y hay gente que lo rechaza directamente. Hay personas a las cuales quizás tú le hables en alguna ocasión de Cristo y ellos te dicen así claramente: yo no quiero saber nada de Dios, o yo no quiero saber nada de Cristo Jesús. Y rechazan la presencia de Jesús en su vida. Para algunos, escucha esto, que tienen cierto conocimiento de la implicación de ser cristiano, una de las razones por las cuales ellos rechazan a Jesús es por el hecho de que no se quieren comprometer con Jesús para no tener que obedecer a Jesús. Porque cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona hace la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, junto con esto viene también incluido un cambio en la vida de la persona.
viene incluido también una expectativa. Dios espera algo diferente y nuevo de nosotros. No puede ser de que yo sea cristiano y yo haya tenido una conversión y siga igual que como era antes. Conversión significa precisamente eso, cambio, convertirse, cambiar. Tiene que haber algo diferente en nosotros. Si éramos igual que antes y si seguimos haciendo las mismas cosas que antes, y dicho sea de paso, en muchas ocasiones la gente piensa de que la conversión es solamente para la gente que es mala. La gente que eran criminales, los ladrones, las prostitutas, la gente que anda en alcohol y droga, entonces se convierte y dejan de hacer eso. Pero es que hay muchas cosas dentro de nosotros que nadie las ve y nadie las conoce, que son peores aún que el andar envuelto en droga y en alcoholismo y en prostitución y en muchas cosas más. El cambio, como quiera que sea, tiene que suceder en nosotros para que nosotros entonces podamos identificarnos como verdaderos cristianos. Pero hay personas con todo y eso que rechazan a Jesús. La tercera es recibirlo por compromiso o recibirle por compromiso. Digo, recibir a Cristo. Y a lo mejor tú te vas a preguntar, ¿cómo es eso de recibir a Cristo por compromiso? Te voy a explicar. Hay muchas personas que reciben a Cristo y vienen a la iglesia y creen y hacen muchas cosas y viven una vida, entre comillas, de carácter religioso, entre comillas, simplemente para llenar una necesidad o para llenar una expectativa, decimos, delante de la familia, delante de la sociedad y delante de la gente. Hace algunos años atrás, en una de las iglesias que yo pastoreé, había un señor que empezó a asistir a la iglesia porque estaba interesado en una hermana que venía a la iglesia, una mujer. Y entonces él me lo expresó a mí, y yo lo sabía ya por otras personas que me habían dicho. Y esta hermana pensaba de que este hombre estaba pues definitivamente muy enamorado de ella. Y yo no tenía ningún problema con esa relación, cada uno escoge a quien quiera escoger. Pero entonces esta mujer le dijo al hombre, dice, yo nunca te voy a decir a ti que sí, nunca me voy a comprometer contigo, al menos que tú creas en Cristo Jesús y que tú te bautices. Y el hombre dijo, eso no es problema, el próximo domingo hago las dos cosas. Y el hombre enseguida, el próximo domingo, pasó al frente. Yo no había dado la invitación todavía y el hombre venía caminando para acá y dijo, eso está extraño. Y enseguida el hombre me dijo, yo me quiero bautizar. Y yo hablé con él y conversé con él. Y yo sabía de que él se iba o se quería bautizar para poder casarse con esta mujer. Y yo le voy a decir una cosa, esta es mi opinión. Yo no creo que yo tenga el derecho de negarle a nadie, número uno, el querer recibir a Cristo, no. Eso es una cuestión entre esa persona y Dios. Y número dos, tampoco negarle a nadie que se quiera bautizar. En fin de cuentas, tú puedes mirar ahí en muchas de las iglesias, aún las iglesias más estrictas y demás, y más cuidadosas, con más clases bíblicas y todo eso. No toda la gente que se bautiza quedan en la iglesia. Hablando de bautismos en la iglesia, dice que habían dos pastores en una ocasión conversando y dice que estaban hablando de cómo matar las cucarachas en su casa y que uno de ellos dice que había tratado todos los medios y todos los insecticidas y dice el otro, yo sé cómo matar las cucarachas y no van a regresar más. ¿Cómo? Bautízalas. ¿Cómo que bautizas? Dice, sí, si yo tengo gente en la iglesia que los bautice, pero que los bautice no me aparecen más por la iglesia. Y dice, no, bautiza las cucarachas para que tú veas que no van a venir más. Bueno, este hombre fue algo así, déjame decirte, porque este hombre, yo se lo dije y se lo dije a la mujer, mira, delante de ella digo, él se va a bautizar no porque él ha creído en Cristo, él se va a bautizar porque él se quiere casar contigo y esa fue la condición que tú le pusiste. Sí, pastor, esa fue, ok. ¿Tú estás claro en eso? Sí. Déjeme decir una cosa, desde el día que lo bauticé, nunca jamás lo vi, nunca más lo vi a ese hombre. A la muchacha tampoco. Porque él le puso entonces impedimento y le prohibió a ella venir a la iglesia. Jamás en la vida. Después supe, ya yo no era pastor de esa iglesia, yo me había ido después de esa iglesia a pastorear a otra iglesia y supe entonces de que ese matrimonio definitivamente se disolvió, ellos se divorciaron y él andaba por un lado y ella por otro y eso fue totalmente un desastre.
Hay muchas personas que creen en Cristo simplemente por compromiso. Por un compromiso social, por quedar bien con la familia, por quedar bien con los amigos, por compromiso, simplemente, no por una relación con Cristo Jesús. Y la cuarta y última en esta mañana es el servirle y obedecerle. Tenemos la opción de nosotros creer en Cristo por amor. Tenemos la opción de creer en Cristo y querer servirle de verdad. Y decir, Señor, yo te voy a servir y yo te voy a seguir a ti. Y yo voy a hacer lo que tú me digas que yo debo de hacer. Y uno hace una entrega sincera de corazón. No es un compromiso, no es obligación, no es amarrado por nadie, no es algo que alguna persona quiere que nosotros hagamos. No es para quedar bien con nuestra familia, no es para quedar bien con nuestros, no es para quedar bien con nuestros amigos, no es una cuestión social, no es una cuestión de compromiso, diríamos tampoco aún religioso con alguna persona, porque déjame decirte algo, hay personas que buscan también reconocimiento delante de la iglesia de carácter social y por eso creen en Cristo Jesús. Digo esto, hay un estudio curioso que se hizo en alguna ocasión sobre personas que no, decimos en el lenguaje quizás nuestro, no la hacen allá afuera, la tienen que hacer en algún lugar, y entonces tratan de hacerla dentro de la iglesia. Hacerla me refiero de tener reconocimiento, de tener un lugar, de que la gente sepa quiénes son. A lo mejor no les va bien en el trabajo, en su negocio, en otras cosas, y entonces pues hacen muchas de estas cosas por reconocimiento, pero nosotros aprendemos como creyentes, y la experiencia yo sé que la mayoría de nosotros es básicamente de que nosotros debemos reconocer o creer en Cristo Jesús porque tenemos todo el deseo de obedecerle y de servirle, de entregar nuestra vida a Jesús y de dejar de que sea Cristo Jesús quien cambie el corazón nuestro y dejar que sea Cristo Jesús el que moldee y el que traiga los cambios necesarios, porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos ni lo que debemos de hacer. Y quiero que sepas de que la única forma que nosotros podemos conocer más de Jesús es a través de su palabra. Esto es lo que nos revela, nos refleja. En esta mañana hablábamos con algunos hermanos sobre la cuestión de la Biblia y las diferentes versiones. Las únicas dos versiones bíblicas que no son aceptadas en la iglesia cristiana, las únicas dos, es la Biblia de los mormones y la Biblia de los testigos de Jehová. Todas las demás Biblias, incluyendo la Biblia católica, son exactamente el mensaje de Dios. Aún la Biblia católica, aún la Biblia Torres Amá, que fue la Biblia más conocida por siglos, antes de que tuviéramos la Reina Valera o la Nueva Internacional o cualquier Biblia, aún así, esa fue la Biblia que usó Dios para trabajar durante 1500 años con un pueblo cristiano. 1500 años. Y a través de la palabra de Dios entonces encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús y Cristo solamente. En solo 2 semanas vamos a estar celebrando resurrección. Y resurrección es simplemente la celebración nuestra. Y déjame decirle una cosa. Yo no acostumbro a celebrar resurrección con estilo de un servicio funeral. Yo no lo acostumbro. Yo respeto las iglesias que quieran hacerlo. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Escuchen, nosotros no venimos aquí para celebrar la muerte de Cristo. Venimos para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Punto. Muerte no. Yo he visto que algunas iglesias, hay aún iglesias evangélicas que celebran 3 o 4 días y la pasión y la crucifixión y todo eso y después la resurrección. Yo aprendí hace mucho tiempo, yo no celebro la muerte de Cristo Jesús. Cristo no murió para que tú celebres su muerte.
Cristo murió para que tú fueras salvo y para que entonces celebres la resurrección, que es la victoria que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. El domingo de resurrección, el domingo de abril 8, que vengas aquí, nosotros vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo. No vamos a hablar de que si la pasión, que si la muerte, no, que bueno, Cristo vivió y vivió y ya. Si Cristo no resucitó para que nosotros nos estuviéramos acordando del sufrimiento y nada por el estilo. Claro, eso es algo muy latino, déjame decirte, muy latino y muy hispano. ¿Por qué? Porque la gente le pone más atención y más cosas al momento de la muerte. Hay personas inclusive que cuando muere algún familiar en su familia, es decir, algún conocido o familiar, llegan y toman fotografías de la persona en la caja. ¿No lo has visto? Y hay gente que mantiene inclusive fotografías hasta en la Biblia o en su casa. Y yo he llegado a la casa de algunas personas que me enseñan el álbum de fotografías y de pronto, esta fue la muerte de fulano de tal, y ahí vas a ver a la persona en la caja. Nosotros necesitamos tener imágenes vivas, no solamente de Cristo Jesús, sino también de nuestros familiares. Si tú vas a tener la imagen de un familiar tuyo, manténlo vivo. ¿Por qué tú crees que cuando tú vas a un funeral y ponen allí el féretro, la caja, y ponen al lado una fotografía de la persona? ¿Y cómo la ponen? ¿Muerta? No, viva, viva. Es más, escogen la mejorcita, donde se veía mejor o más, algunos no se sonríen mucho, pero bueno, la mejor foto. Para que la gente tenga una idea de cómo era esa persona viva. Ahora, si tú quieres entonces ahora escoger la foto de muerto, bueno, eso es una decisión muy personal. Pero nosotros dentro de nuestra cultura cristiana aprendemos a celebrar la resurrección y tener la imagen de Cristo, de un Cristo vivo, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y solamente está vivo, escuche esto, solamente está vivo para aquellos que lo han recibido y han obedecido, para aquellos que delante de esta pregunta de qué hago entonces ahora con Jesús, dijeron, yo voy a creer en Cristo, lo voy a amar, lo voy a servir. No lo voy a hacer por mi esposa, ni por la familia, ni por el resto de la gente. No lo voy a hacer por un compromiso social ni nada por el estilo. Lo voy a hacer porque en realidad yo entiendo y sé que Cristo Jesús murió por mis pecados y Él espera que yo crea en Él. Cristo me quiere dar a mí vida y vida eterna. Y déjame decirte algo en esta mañana. En muchas ocasiones predicamos a Cristo simplemente para resolver el problema de la gente. Y le decimos a la gente, tú tienes problema económico, Cristo es la solución para tus problemas. Tú tienes problema de enfermedad, Cristo es la solución para tu enfermedad. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú lo que te quieres es sanar, no tienes que recibir a Cristo. Si tú no lo sabías. Escúchame, Cristo sanó a mucha gente que nunca creyeron en Él. Cristo le resolvió el problema económico a mucha gente que nunca creyeron en Él. El evangelio de Cristo Jesús no es para que nos resuelva problemas. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo para que nos vayamos al cielo. Porque el día va a llegar en que va a haber juicio. Y el día va a llegar en que Cristo Jesús decida venir por segunda vez, dice, a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y estés tú en economía buena o mala, estés enfermo o sano, no importa. Yo prefiero estar enfermo pero irme con Cristo que estar sano y quedarme aquí. Yo prefiero estar en mala situación y perder mi casa pero irme con Cristo que tener todas las cosas económicamente hablando y quedarme aquí. El evangelio es para aquella persona que quiere creer en Cristo porque quiere ser salvo. Y quiere tener una vida eterna con Cristo Jesús. Y quiere el día que Jesús venga irse con Él. Y algunos dicen, ¿y vendrá de verdad? Entonces tú tienes un problema de fe. Si tu problema es de fe, es de creencia, entonces necesitas también buscar a Cristo Jesús. Y decirle a Jesús, Señor, ayúdame a yo poder creer. Porque yo no creo. Todas esas cosas pienso que sean un invento simplemente, pero yo no creo en esto. Entonces tienes doble problema ahora. Pero tu doble problema todavía aún tiene solución en Cristo Jesús. Jesús tiene la solución para nosotros de cuestión espiritual. Sí, material y física y todo lo demás también. Pero el evangelio fue para resolver el problema espiritual del mundo, no el problema material. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esta teología de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Oh, sí. La Biblia habla de prosperidad. Es más, la Biblia dice de que Dios quiere prosperidad para sus hijos, pero no a la medida de lo que nosotros buscamos ni queremos. Y la prosperidad está en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar quizás.
Lo primero que quiere Dios no es prosperidad. Lo primero que quiere Dios es salvación para sus hijos. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacer hoy. ¿Qué yo voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer yo hoy con Jesús? ¿Voy a ser indiferente? ¿Lo voy a rechazar? ¿Voy a creer por compromiso, recibirlo por compromiso? ¿O lo voy a recibir de verdad porque yo lo amo, yo quiero servirle y yo quiero decirle a Jesús, Jesús, toma mi vida, úsame, yo quiero por el resto de mi vida servirte y ser algo importante para ti? Mi pregunta en esta mañana es, ¿habrá alguien entre nosotros que todavía no ha hecho la decisión de haber creído en Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí presente? ¿Habrá alguien que diga, wow, yo todavía no le he dicho a Jesús, ven y entra a mi corazón y cambia mi vida? Y yo quiero entregarle mi vida a Jesús de verdad. Y mientras nosotros oramos, ahí con nuestros ojos cerrados, yo voy al Señor en oración en esta mañana. Y si alguien quisiera recibir a Cristo en este día, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano. Padre, estamos orando y venimos delante de ti para que seas tú el que traigas convicción a las personas aquí presentes en esta ocasión. Te pido, Señor, de que tú bendigas a cada una de las personas aquí en esta mañana y que si alguien hay que entiende que necesita la presencia de Cristo en su corazón, seas tú el que traigas al convencimiento de esa persona y a la necesidad de poder decirle a Jesús, sí, yo quiero creer en ti. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3500.